Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal matemático. En esta oportunidad vamos a analizar y a saber cómo poder identificar y reconocer las distintas razones trigonométricas y claro, y cómo la podemos formar. Así que comencemos. Las razones trigonométricas que vamos a conocer están definidas dentro de un triángulo rectángulo. Así que es muy importante recordar algunos pequeños detalles que conlleva este triángulo, ¿sí? Recordemos entonces que el triángulo rectángulo es aquel que está formado por un ángulo recto, ¿cierto? El que mide 90 grados. Y los lados que forman ese ángulo recto, que son los que estoy indicando aquí a continuación, se llaman catetos. Y el lado que es opuesto al ángulo recto recibe el nombre de hipotenusa. Entonces, recordar muy bien, tenemos los ángulos agudos, acá los vamos a llamar como alfa y beta, ¿ya? Catetos e hipotenusa en un triángulo rectángulo. Otro detalle no menor que tenemos que tener presente en un triángulo rectángulo es el que les presento a continuación. Claro, tal cual como dice, es el famoso teorema de Pitágoras, que es el teorema que se presenta en dichos triángulos rectángulos. Y es un teorema que nos va a ayudar también para poder resolver y complementarlo con nuestras razones trigonométricas. Nos va a ayudar mucho también. El teorema de Pitágoras, recuerde que dice lo siguiente: es la suma de los cuadrados de los catetos es igual a el cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, muy importante reconocer cuáles son los catetos en un triángulo rectángulo, que son los que forman el ángulo recto, y la hipotenusa, que es el lado que se encuentra opuesto al ángulo recto. Una vez recordado esos pequeños detalles en un triángulo rectángulo, vamos entonces a nuestras razones trigonométricas, lo que nos importa. Algunos detalles antes de verla es que son 6 razones trigonométricas las que vamos a ver una a una, cada una de ellas. Y como les decía anteriormente, recordar muy importante estos detalles que son los nombres que vamos a usar en los triángulos rectángulos, hipotenusa y cateto, y a eso le vamos a agregar un concepto clave. Esto que está aquí, miren, cateto opuesto y cateto adyacente. Aquí le vamos a llamar cateto opuesto y cateto adyacente. Observa acá el dibujo del triángulo rectángulo, un ángulo. Este ángulo es importante, que va a ser nuestro ángulo de referencia. El ángulo, desde el punto de vista del ángulo alfa, el cateto opuesto va a ser el lado del triángulo que se encuentra al frente de él, opuesto a él. Este cateto recibe el nombre de cateto opuesto al ángulo alfa, que es el lado A, entre B y C, el lado A. Y por otro lado, también vamos a tener acá el cateto adyacente, que es el cateto que se encuentra apegado al ángulo alfa. ¿Ya? Muy claro con eso, cateto opuesto y cateto adyacente. Cateto opuesto es el lado opuesto a cierto ángulo, y el cateto adyacente va a ser el lado que se encuentra junto al ángulo. La hipotenusa, bueno, se reconoce como tal, pero en el caso de los catetos es que nos vamos a encontrar con estos conceptos: cateto opuesto y cateto adyacente. En matemática, una razón es una fracción. Por lo tanto, para definir las razones trigonométricas vamos a usar fracciones. Simplemente armar fracciones. Así que vamos con la primera razón trigonométrica, que es seno. Así se llama, seno, y se abrevia como seno. Y eso va a ser una fracción entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Vamos a colocar aquí la línea de fracción. Es una fracción entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Según el dibujo, seno de alfa, mire, así se lee, seno del ángulo. Seno de alfa va a ser la fracción entre A partido C. ¿Por qué? Porque A vendría siendo el cateto que se encuentra opuesto al ángulo alfa, y la hipotenusa vendría siendo la letra C. Entonces basta con armar una fracción entre A con C y listo, tenemos ahí definido el seno. Segunda razón trigonométrica recibe el nombre de coseno, y el coseno es una fracción
entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Eso es lo que hay que hacer, armar una fracción entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Si observamos acá el dibujo, tenemos coseno de alfa, acá tenemos el ángulo alfa, el cateto adyacente vendría siendo la letra B, esto de acá, cateto adyacente B, y la hipotenusa la letra C. Por lo tanto, armamos una fracción entre cateto adyacente B y la hipotenusa C, en ese orden. Numerador cateto adyacente, denominador la hipotenusa. Número 3, la razón trigonométrica se llama tangente, se abrevia AI, como lo está escrito, la TG. La tangente entonces va a ser una fracción entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si nosotros observamos el dibujo, tangente de alfa vendría siendo cateto opuesto al ángulo alfa, siempre con referencia al ángulo, es A, la letra A, y el cateto adyacente es la letra B. De esa manera se conforma la tangente, cateto opuesto partido por cateto adyacente. Número 4, la cotangente la podemos abreviar ahí como CTG. Cotangente es la fracción entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Así es la fracción opuesta de la tangente, al revés de la tangente. Si nosotros observamos acá el dibujo del triángulo, tenemos el ángulo alfa y nuestra fracción que forma la cotangente vendría siendo cateto adyacente, la letra B, este es el cateto adyacente, y el cateto opuesto al ángulo alfa es la letra A. De esa manera se forma la cotangente. Número 5, la secante. Se abrevia de esa manera sec. Y la secante vendría siendo la fracción entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Observamos acá, para determinar la secante de alfa, siempre nos tienen que dar la referencia al ángulo. Cualquier razón trigonométrica que tengamos que usar, el ángulo es importante. Vendría siendo la hipotenusa, que es la letra C, y en el denominador el cateto adyacente, que vendría siendo la letra B, adyacente al ángulo alfa, el cateto apegado al ángulo alfa. Acá tenemos C partido B, secante de alfa en este caso. Sexta y última razón trigonométrica se llama cosecante. Y la cosecante está definida como la fracción entre la hipotenusa y el cateto opuesto. De esa manera. Vamos al ejemplo acá. Cosecante de alfa, según el dibujo, está definido como la hipotenusa, que vendría siendo la letra C, y el cateto opuesto, que vendría siendo el lado A. Todo esto. La fracción entonces entre C partido por A es cosecante de alfa. Vamos a un ejemplo para poder determinar las siguientes razones trigonométricas en un triángulo cualquiera rectángulo, con cualquier medio. ¿Sí? Recuerda entonces que las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente y secante, cosecante. Aquí, bueno, están desordenadas, pero vamos a determinar cada una de ellas. ¿Ya? Vamos entonces a la primera acá. Dice seno de alfa. Importante que nos estén dando siempre el ángulo, porque va a ser nuestro punto de referencia. Seno de alfa. Si nosotros observamos acá el dibujo, recuerde que el seno de alfa es una fracción entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Según acá el dibujo, el cateto opuesto vendría siendo el cateto que se encuentra frente al ángulo alfa. Ese es el cateto. Acá en el dibujo los catetos son los que forman el ángulo recto. Eso con eso. Este es un cateto y este es el otro cateto. Por lo tanto, vendría siendo 12, que es el cateto opuesto, y la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Siempre la hipotenusa se opone acá al ángulo de 90 grados. Esta va a ser nuestra hipotenusa y el valor es 15. 12, 15. Bueno, acá se puede simplificar por 3. Simplificamos por 3. Nos va a quedar 4 quintos. Y de esa manera hemos calculado la primera razón trigonométrica, que es seno de alfa. Vamos lo mismo para el coseno. Coseno de alfa. Vamos a borrar acá esto para que no nos enredemos.
vamos con el coseno de alfa, que dice que es el cateto adyacente al ángulo alfa. Es importante el ángulo, el cateto adyacente al ángulo alfa, pero ojo, acá no lo tenemos, no tenemos el valor. Por lo tanto, para poder determinar ese valor, vamos a usar el teorema de Pitágoras, como estamos acá presente en un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras dice el cateto al cuadrado más, recuerde que es la suma de los cuadrados de los catetos, el otro cateto al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Recuerde que estos lados son los catetos, cateto 1, cateto 2, si quiere reconocerlos. Y eso va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, 15 al cuadrado. Vamos a resolver esta ecuación. Tenemos que x al cuadrado va a ser igual, y tenemos que despejar. 15 elevado a 2, vamos a calcular estos términos cuadráticos, vendría siendo 225 menos el 2 elevado a 2, que estamos despejando, vendría siendo menos 144, ¿sí? 144. Vamos a determinar el valor de la incógnita al cuadrado. Esto es igual a 81. Estamos determinando acá la incógnita mediante el teorema de Pitágoras, por lo tanto x va a ser igual a la raíz de 81. Tenemos que ver que el número multiplicado por sí mismo 2 veces nos va a dar 81. Por lo tanto, el valor de x es igual a 9. Acá puede ser 9 o menos 9. O menos 9. También el menos 9 elevado a 2 es 81, ¿cierto? 9 o menos 9. Pero recuerde que la distancia solamente se mide en valores positivos. Esto de acá es una distancia. Por lo tanto, el valor de la incógnita es 9. Y nuestra incógnita vendría siendo un cateto. Una vez resuelto esto, vamos al coseno de alfa. Estamos ubicados aquí, a alfa, cateto adyacente, cateto opuesto, ángulo alfa. Armamos la fracción entre el cateto adyacente, que es 9, y la hipotenusa. De esa manera se define el coseno, que vendría siendo 15. Podemos simplificar por 3 y tenemos la respuesta acá, que es 3/5 coseno de alfa, 3/5. Vamos con la tangente, acá, tangente de beta. Vamos a borrar acá para que no nos confundamos. Bueno, ya sabemos que el valor de x ahí es 9, ¿cierto? Tangente de beta, es decir, nos situamos acá en el ángulo beta, desde el punto de vista de beta. Estos son los catetos, ¿sí? Desde el punto de vista de beta. Recuerde que la tangente está definida como el cateto opuesto y el cateto adyacente, desde el punto de vista de beta. Desde el punto de vista de beta, el cateto opuesto es 9, cateto opuesto, y el cateto adyacente es 12. Por eso es súper importante definir y reconocer los ángulos y los lados, ¿cierto? Simplificamos por 3, nos van a quedar 3/4. Seguimos acá, dice ahora cosecante de beta. Cosecante de beta. Recuerden que es una fracción, de nuevo desde el punto de vista de beta, va a ser la fracción entre la hipotenusa, que es 15, y la hipotenusa, bueno, siempre es la misma, y el cateto opuesto a beta, y el cateto opuesto a beta es 9. Simplificamos por 3 y esto nos va a quedar como 5/3. Aquí estamos resolviendo cada una de estas razones trigonométricas que nos presentaron para el ejemplo. Seguimos con la secante de alfa. Atención, desde el punto de vista de alfa, acá. Recuerde que la secante está definida como la hipotenusa, que es 15 en nuestro ejemplo. Hipotenusa vale 15. Y el cateto adyacente a alfa. Y el cateto adyacente a alfa es 9. Podemos simplificar por 3 y tenemos la respuesta, que es 5/3.
Y por último, la cotangente de beta. Bien, nos situamos aquí en beta, ese es nuestro punto de referencia, beta. Entonces la cotangente está definida como una fracción entre el cateto adyacente a beta, 12. Este es el adyacente a beta, el cateto adyacente a beta, y el cateto opuesto a beta, que es el que está al frente de beta, 9. Simplificamos por 3 y la respuesta que tenemos es 4 tercios. 4 tercios. De esa manera hemos podido resolver cada una de las razones trigonométricas que nos presentaron. Recuerde que son 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para resumir la clase de hoy, tener en cuenta lo siguiente según el resumen que usted puede ver ahí en pantalla. Son 6 las razones trigonométricas las que usamos para poder formarlas mediante fracciones. Recuerde, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Es muy importante que tengamos que reconocer cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Si nosotros no lo reconocemos bien, lo más probable es que nos podamos equivocar. Así que tenga presente desde el punto de vista del ángulo de referencia que nos está dando ahí la escritura de la razón trigonométrica. Y por último, recuerde el teorema de Pitágoras. Estamos trabajando con triángulos rectángulos para formar las razones trigonométricas. Entonces el teorema de Pitágoras es muy importante cuando nos falta algún valor en ese triángulo rectángulo. Ya puede faltarnos algún cateto o la hipotenusa. Y de esta forma quiero dar por terminada la clase de hoy, resumiendo aquellas razones trigonométricas y cómo formarlas fácilmente mediante fracciones. Recuerda entonces seno, coseno, tangente, cotangente, secante, consecante. Así que nos vemos en una próxima clase. Hasta pronto.